Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nosotros somos el equipo 4 y hoy les vamos a hablar sobre las pilas PEM, impulsadas por hidrógeno ionizado. Para empezar, ¿qué son las pilas PEM? Las PEM o las pilas de combustible de membrana de intercambio protónico son dispositivos electroquímicos que convierten el hidrógeno y el oxígeno en electricidad, siendo el agua el único subproducto obtenido de su funcionamiento. Actualmente pintan a ser la fuente de energía promesa para vehículos y producción de energía estacionaria. ¿Cómo funcionan? Las pilas PEM cuentan con tres componentes importantes, un ánodo, un cátodo y una membrana de conductores intercalada entre ellos. Cuando se usa el hidrógeno como combustible, se suministra por el ánodo a través de un tanque. El oxígeno usualmente se obtiene del aire ambiente y se suministra por el cátodo. Una vez estando en el ánodo, las moléculas de hidrógeno se dividen catalíticamente, con ayuda de un electrocatalizador, en protones y electrones. El hidrógeno protonado migra por la membrana polimérica del electrolito, que es usualmente el nafión, hacia el cátodo, donde se recombinan con electrones y oxígenos para formar agua como producto. Por su lado, al dividirse el hidrógeno catalíticamente, se separan electrones que viajan a un circuito, que este circuito va a externar corriente eléctrica a la carga. ¿Cuáles son sus ventajas? La energía obtenida del hidrógeno es más barata y limpia. Además, esta tecnología puede aplicarse al uso en transportes, a la generación de energía portátil, estacionaria o de respaldo. Como su único subproducto es agua, no se generan emisiones de carbono, por lo que el impacto ambiental se reduce. Tiene una eficiencia del 40 al 60% en condiciones normales y de hasta un 85% si se reducen pérdidas en el proceso. ¿Cuáles son sus desventajas? Las velocidades de la reacción no son suficientemente rápidas, el almacenamiento del agua es algo complicado de gestionar, se requiere un electrocatalizador, usualmente platino, que tiene costos altos, el desgaste de la membrana de intercambio de protones es un poco alto y todavía no se trabaja en su resolución. ¿Cómo se resuelve esto? Preionización del hidrógeno. Análisis del caso de estudio Effect of the Hydrogen Ionization on Full Cell Performance, Efficiency and Full Consumption. ¿Qué se analiza en este caso? Bueno, Lukian et al. Sugieren que preionizar el hidrógeno antes de su entrada a la batería PEM reduce significativamente las pérdidas propias del sistema al activar el hidrógeno, por lo que se optimizaría y mejoraría su funcionamiento. Esta ionización propuesta se sugiere que se haga mediante una descarga de alto voltaje o con ayuda de plasma para que se generen protones y electrones antes de que entren en la pila. Usualmente en condiciones normales, cuando el hidrógeno llega al ánodo y alcanza el electrocatalizador de platino, se ioniza según la reacción siguiente. Los protones atraviesan la membrana polimérica, mientras que los electrones son forzados a viajar a un circuito externo para generar energía eléctrica. Justo en el cátodo, el oxígeno del aire reacciona con los restos de electrones y protones conforme a la ecuación siguiente de reducción de oxígeno, lo cual forma agua y se completa el proceso electroquímico. Sin embargo, la eficiencia en estas condiciones usuales baja, pues hay una caída de voltaje que proviene de tres tipos de pérdidas: de activación, donde se requiere un sobrevoltaje para impulsar las reacciones electroquímicas, siendo mucho más pronunciadas en el cátodo debido a la lentitud de la reacción de reducción del oxígeno. Las pérdidas ómicas: si aumenta la corriente, se denominan las pérdidas ómicas causadas por la resistencia al transporte de protones en la membrana y de electrones en los electrodos, generando una disminución casi lineal del voltaje. O las pérdidas por concentración, pues a altas densidades de corriente los reactivos ya no llegan lo suficientemente rápido a los sitios activos, provocando una caída abrupta del voltaje. Al ionizar el hidrógeno antes de entrar al ánodo, se reduce el trabajo que debe realizar el catalizador del ánodo, por lo que disminuye la polarización de activación y permite operar con un voltaje mayor para la misma corriente. La termodinámica no cambia, pero la cinética mejora, teniendo entonces menores pérdidas por activación. Con protones disponibles, la caída de voltaje por activación disminuye, especialmente a corrientes bajas. También una mayor eficiencia a la misma carga, ya que al tener un mayor voltaje operativo, la eficiencia mejora. También una mayor potencia máxima alcanzable. Con menores pérdidas permite operar a potencias más altas sin caer tanto en voltaje. Y por último, una mejor utilización del hidrógeno. ¿Cuáles son los objetivos de esto? El objetivo es analizar cómo la preionización del hidrógeno modifica la teoría cinética de la reacción electroquímica en una celda PEM, reduciendo la energía de activación, aumentando la constante de reacción y alterando la relación entre velocidad y concentraciones, y cómo estos cambios mejoran la eficiencia y el desempeño, que aborda un poco el tema de la práctica número 10. Metodología y procedimiento usado. Para estudiar el efecto de la ionización del hidrógeno sobre el desempeño de una celda PEM, se desarrolló un modelo matemático en MATLAB. Se moldea una sola celda en estado estacionario usando la misma estructura para la celda regular y la ionizada, variando únicamente la densidad de corriente de intercambio del ánodo. Las ecuaciones usadas fueron: los parámetros iniciales se consideraron
Resultados. En los siguientes gráficos hacemos una comparativa del voltaje brindado por la batería respecto al tiempo para ambos casos, que sería nuestro primer gráfico, donde la línea naranja corresponde al caso donde el hidrógeno está ionizado y la línea azul corresponde al caso donde el hidrógeno no está ionizado. El segundo gráfico es la comparativa del voltaje de activación respecto al tiempo para ambos casos. Aquí igualmente aplica la línea azul en casos regulares, la línea naranja en casos con hidrógeno ionizado. Por último, el tercer gráfico es la comparativa de la eficiencia de la batería respecto al tiempo en ambos casos. Además de los resultados presentados en los gráficos, tenemos la reducción de pérdidas por activación. Aumentó el voltaje de la celda entre el 0.1 y 0.15 volts, aproximadamente un 15 a 20% de mejora para densidades de corriente típicas. Este resultado confirma que un hidrógeno más reactivo acelera la cinética en el ánodo. También se mejoró la eficiencia, pues a 0.8 amperios por centímetro cuadrado la celda ionizada llega a 54% frente a 45% de la célula regular. Esta mejora de 9 al 10% es consistente en todo el rango operativo y esto implica un mejor aprovechamiento del hidrógeno siempre y cuando el proceso de ionización no consuma demasiada energía. También se obtuvo una mayor densidad de potencia, pues la batería con el hidrógeno ionizado entregó potencias de aproximadamente 0.89 watts por centímetro cuadrado, mientras que en condiciones normales entregaría una potencia de 0.70 watts por centímetro cuadrado, aproximadamente el 27% de incremento en la capacidad de potencia, lo que podría permitir menos celdas para la misma salida o más potencia por el mismo sistema. También valida el modelo porque el comportamiento de la celda regular coincide con datos reconocidos en la literatura, lo que respalda los resultados comparativos. Aunque los valores absolutos puedan variar, la mejora relativa por ionización debería ser generalizable en cualquier sistema donde aumente la corriente de intercambio. Observaciones. La ionización del hidrógeno mejora únicamente la cinética de reacción en el ánodo, pero no modifica las pérdidas ómnicas ni las de transporte de masa dentro de la celda de combustible. Las pérdidas ómnicas permanecen iguales debido a su dependencia hacia la resistencia eléctrica de la membrana, los electrodos y los contactos, algo que no cambia con la ionización. Con ello, también las pérdidas por transporte de masa siguen siendo las mismas, ya que la ionización no altera la difusión de gases, el flujo en los canales ni el manejo en agua en los electrodos. Conclusiones. Aunque la celda ionizada produce mayor voltaje y eficiencia debido a la reducción de sobrepotenciales de activación, su desempeño bajo altas corrientes continúa limitado por la misma resistencia interna y las mismas restricciones de suministro de reactivos. Para aprovechar completamente los beneficios de la ionización, sería necesario combinarla con mejoras en membranas y en el diseño de flujo. Aumentar la eficiencia de las pilas de combustible de hidrógeno mediante la ionización resulta prometedor desde el punto de vista del modelado. Este estudio cuantificó las posibles ganancias, mostrando mejoras significativas en el voltaje, la eficiencia y la potencia. Si bien aún existen algunos desafíos para su implementación práctica, los conocimientos adquiridos sientan las bases para enfoques innovadores en la tecnología de pilas de combustibles. Panorama a futuro. Las áreas clave para investigación futura incluyen el diseño e integración eficiente del ionizador, pues desarrollar un sistema capaz de ionizar hidrógeno en tiempo real es un desafío técnico que podemos lograr a través del plasma no térmico, de las microondas o de campos eléctricos fuertes. Es clave evaluar cuánta energía consume el ionizador, ya que esto podría reducir la ganancia neta de eficiencia. El manejo de electrones generados en la ionización, pues los electrones liberados deben ser recogidos eficientemente para evitar la recombinación. Esto puede requerir de un electrodo sesgado o que se rediseñe la alimentación del ánodo. Los efectos en el catalizador y la durabilidad del sistema, pues un menor sobrepotencial podría permitir usar menos platino, lo que reduciría los costos. Sin embargo, estas especies ionizadas o atómicas podrían afectar la estabilidad del catalizador y la membrana. Para esto requeriríamos hacer pruebas experimentales con distinto tipo de materiales. El análisis a nivel del sistema. Debemos estudiar un poco más la eficiencia total del sistema considerando tanto la celda como el dispositivo de ionización. Puede existir un punto óptimo donde la ionización parcial ofrezca la máxima ganancia neta de energía. Los métodos alternativos o complementarios, pues la ionización actúa como un catalizador eléctrico que se puede combinar con catalizadores avanzados, con membranas de mayor temperatura o con nuevas arquitecturas dentro del sistema. Conviene que comparemos económicamente invertir en mejores catalizadores contra un ionizador. Por último, la validación experimental. Un prototipo real, aunque sea a pequeña escala, alimentado por un plasma externo en el ánodo, ayudaría a verificar las predicciones del modelo y a refinar ciertos parámetros.